La copa que pocos cuestionan. Asimismo, quise titular la conversación que vamos a tener el día de hoy y te quiero comenzar aclarando que este episodio no se trata de cómo dejar de tomar. Es más bien una conversación sobre cómo aprender a poner pausa y a preguntarnos para qué realmente tomamos. Durante años hemos aprendido y nos hemos convencido, porque ya está en nuestro subconsciente como una verdad, de que es normal y casi, entre comillas, obligatorio que como adultos tomemos alcohol, que es parte de nuestra vida social, que si vamos a una cena con amigos vamos a ordenar un cóctel o alguna bebida con alcohol, de que si tenemos un logro o una celebración, pues hay que brindar con algo que contenga alcohol. Hay otras creencias que están también súper normalizadas y una de ellas me la súper compré, que es que un vinito te ayuda con la maternidad. Y también escucho mucho el decir de que una copa de vino antes de dormir nos ayuda a descansar mejor. De este último punto, merece otro episodio, porque una cosa es de que nos quedemos dormidos y otra cosa es de que descansemos profundo. Y de esto hay bastante tema y documentación que muestra que es exactamente lo contrario, así que de aquí sacamos otro episodio. Y bueno, de lo que sí puedo decirles que poco se habla con comodidad, sobre todo, es sobre entender lo que realmente ocurre en nuestro cuerpo cuando estas creencias forman parte de nuestra rutina. Y no estoy hablando de la cantidad de copas que te tomes en un solo día, más bien estoy hablando de la frecuencia. Sí, en lugar de hablar de cantidad, estoy hablando de frecuencia en el día de hoy. Y bueno, antes de entrar a fondo, me quiero presentar para quienes no me conocen. Yo soy Natalia Auxiliadora y acompaño a personas a vivir con más claridad y más energía, guiándolas a dejar atrás el alcohol, exceso de azúcares y todo lo que les desconecta de sí mismas. Y hoy quiero darte la bienvenida a la era sin copas. Este espacio lo hemos creado para hablar del alcohol con mucha más honestidad, para entender cómo lo usamos, por qué lo usamos, para qué lo usamos, que es el centro de la conversación de hoy, qué lugar ocupa en nuestra vida y cómo nos afecta realmente a todos los niveles de nuestro ser, físico, emocional y energético. Y si este es un tema que te interesa, pues te invito a quedarte. Te aseguro que hay mucho por entender, mucho por descubrir y mirar juntas. Y en este primer episodio, pues quiero que demos una mirada general a qué pasa en nuestro cuerpo cuando tomamos alcohol y sobre todo que con esta información empezamos a entender cuál es la relación que tenemos nosotros con el alcohol. Y no para decirte lo que debes hacer porque pues tenemos libre albedrío y aquí no estamos para ordenar ni para juzgar tampoco, sino más bien para entender qué está pasando y así te sientas más cómodo, más cómoda preguntándote para qué lo haces, para qué tomas. Y es que nombrar tu relación con el alcohol cambia la forma en que eliges. Y ese es el objetivo principal de este primer episodio. Muchas veces no tomamos por ganas reales. Y aquí estarás diciendo, ¿qué? Pero si es que se me antoja un vinito en la noche o un coctelito los sábados cuando salgo. Y bueno, déjame contarte que muchas veces tomamos por costumbre. En reuniones, sí, esto es cierto, ya lo hemos hablado, mencionado, pero también lo hacemos muchas veces a solas en la casa, al final del día o cuando llego el viernes y estamos súper cansadas de una semana laboral, decimos voy a descansar, voy a desconectar, me tomo un vinito o el trago que tú tengas como salida o escape para relajarte, ¿correcto? Entonces, ahí es donde está el punto de esta conversación. No se trata de esa copa que te sirves, sino de la manera automática en que ya tu subconsciente te dice, en mi caso era con lo de relajarme, me decía,
¿quieres relajarte? Vamos a tomarnos un vino. ¿Sí me explico? Es ese automático lo que vamos a analizar el día de hoy. Y esto quiero que presten atención, lo tengo aquí anotado, es de que en enero, en este mes de enero precisamente, los eneros de cada año, muchas veces es más fácil darle una pausa y dejar de tomar. Y no es porque de repente tengamos más fuerza de voluntad, sino es más bien porque el entorno lo acompaña. ¿Sí lo ven? Es como que, ok, tomamos muchísimo en diciembre celebrando, entonces es más normal, entre comillas, bajar el ritmo del tomar alcohol en el mes de enero. Y muchos se suben a la tendencia de enero sin alcohol o dry January en inglés porque no hay tanta presión, ¿sí lo ven? Y sobre todo, no hay tanto que explicar. Y de esto les dejé un reel en mi cuenta de Instagram de lo que ocurre cuando uno ya no toma. Entonces la gente te empieza a preguntar si hay algún problema contigo, si estabas alcoholizada, poniéndote etiquetas. Y de aquí vamos definitivamente a sacar otro episodio. Espero que alguien quiera venir a conversar conmigo en este espacio sobre sus experiencias después de haber dejado de tomar alcohol. Pero bueno, siguiendo con el punto de enero, esto nos deja algo súper claro, y es que muchas veces no tomamos por ganas reales, si están viendo, sino porque el contexto nos empuja. Y cuando ese contexto cambia, el automático es como si se aflojara y nuestro subconsciente nos diera, entre comillas, permiso de pausar y dejar de tomar. Entonces, también es por eso que quise empezar este espacio precisamente en este mes de enero. Ok, ahora sí, vamos a hablar de qué pasa en nuestro cuerpo cuando ingerimos alcohol. Y recuerden que les comenté de que esto va a ser una pincelada, va a ser muy por encima, pero es para que vayamos como entrando en conciencia de lo que nos ocurre a nuestros diferentes niveles del ser. Cuando ingerimos alcohol, em, este no es procesado por el cuerpo como un alimento. Y bueno, aquí dirás, bueno, es que no es un alimento, es una bebida. Bueno, tampoco nuestro cuerpo lo procesa como una bebida. No es igual que tomarte una soda o tomarte un juguito o un cafecito, para nada. El cuerpo lo trata como lo que realmente es, como una toxina. Eso significa que cada vez que entra, el cuerpo tiene que priorizar eliminarlo, poniendo entonces en pausa, como quien dice, otras funciones indispensables para que nosotros estemos saludables, como por ejemplo regular nuestras hormonas o reparar nuestros tejidos o permitirnos descansar de manera profunda. Y ahí entonces es cuando muchas personas, y a mí me llegó a pasar, empiezan a notar cosas como menos energía, descansan peor después de haber tomado la noche anterior, sienten más inflamación, los anillos se les quedan como trancados a la mañana siguiente después de haber tomado y sienten pues obviamente más cansancio. Y otra cosa que quiero mencionar aquí es lo que ocurre a nivel hormonal. Este tema me apasiona y lo he estudiado muchísimo y les puedo decir que está bien documentado por la ciencia. El alcohol interfiere con la forma, y presten atención aquí, en que el hígado metaboliza hormonas como el estrógeno y la progesterona. Y esas dos hormonas son claves para nuestro balance hormonal en todo lo que es nuestro ciclo de 28 días. Y no es que desordene todo el proceso hormonal, pero sí puede generar desequilibrios cuando el consumo es frecuente. No importa la cantidad, sino la frecuencia. Por eso es que muchas veces cuando tomamos alcohol sentimos nosotras las mujeres más sensibilidad emocional, más síntomas premenstruales, irritabilidad y ansiedad. Y no es porque estemos exagerando, sino porque el cuerpo está intentando compensar. ¿Sí lo vemos? Y bueno, a nivel emocional pasa algo sumamente parecido. Al inicio nos da como un subidón, como una sensación de alivio, de libertad, no sé, eso era lo que yo sentía.
Y esto se debe a debido al aumento de dopamina. Pero el problema viene es horas después, cuando baja la serotonina. Entonces, menos serotonina, menos regulación hormonal y más ansiedad o sensación de bajón. Aquí quiero aprovechar para contarles algo muy personal que ya he contado en redes sociales de alguna manera un poquito, pero siento que es importante mencionar en este primer episodio de este espacio, La Era Sin Copas. Y es que recuerdo como si fuese ayer una visita a un winery hermoso en Oregon. Y bueno, el plan súper lindo, en medio de la naturaleza, de esos que suponen ser súper relajantes. Empecé con una degustación, un flight, como dicen en inglés, que es que te ponen un poquitito digamos, 3 a 5 vinos, pero cuando digo 3 a 5 vinos es que te los dan como una probadita de cada uno. Y hubo uno que me encantó y entonces me pedí una copa de ese. Y digo una copa porque es importante esa información. No fue que me pegué a la botella, sino que me tomé una copa de ese vino después de esa degustación. Y bueno, al principio estaba a todo dar, sentí un alivio, como una sensación así de que qué rico momento. Pero horas después mi cuerpo fue súper claro. Tuve náuseas y hasta vomité. Disculpen que sea tan gráfica, pero ese día es que me marcó. Sentí muchísimo cansancio y como una sensación de ansiedad en el pecho. Y tuve también una sensación bien fea como de desconexión. Y ese día, recuerdo que al rato, cuando ya se me estaba pasando el malestar, me puse como con mi libreta a escribir lo que había sentido, lo que me había pasado ese día en mi diario, y apareció una pregunta nueva. En lugar de el por qué lo hice, por qué tomé, me pregunté para qué tomé. Y esa pregunta fue un antes y un después en mi historia de la relación con el alcohol. Y de hecho, les propuse también en mi cuenta de Instagram un ejercicio súper sencillo que es basado en esta experiencia. Em, y nos sirve para cambiar todo de un solo golpe, nuestra relación de un solo golpe, como quien dice, sino que nos ayuda a dejar de hacer las cosas en automático, dejar de tomar en automático. Entonces te invito a que la próxima vez que te provoque tomar alcohol, hagas una pequeña pausa. No, no es que te sientes minutos a meditar, no, 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 algo súper rápido. Te preguntes, ok, me voy a servir este vino, pero ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para relajarme? ¿Para desconectar? ¿Para encajar o para evitar sentir algo? Consigue tu para qué. Para mí era relajarme y como que bajar la velocidad. Haz esto y no para juzgarte, hazlo más bien como para encontrar un patrón, ¿ok? Para nada te estoy proponiendo un autocastigo. Lo importante es observar ese para qué, porque lo que no se nombra se repite en automático con esas creencias que aprendiste ya tiempo atrás y que tu subconsciente te pone como la respuesta a una situación. ¿M? Entonces, en mi caso, cuando empecé a hacer eso, definitivamente algo cambió. Insisto, el cambio no fue de golpe, pero sí dejé de servirme un vino o pedir un vino de manera automática. Unas veces dije que sí, después de esa experiencia, tomarme quizás una copa más de vino en esa época, pero ya después fui dejándolo hasta que ya realmente no me interesa pedir ninguna bebida alcohólica. Y la diferencia es que empecé a escuchar cómo respondía mi cuerpo, a observar para qué tomaba y decidir desde ahí y no desde la presión externa o de lo aprendido. Y si yo pude recuperar ese poder de decisión y tomar una decisión radical a través del tiempo de cuál iba a ser mi relación con el alcohol, tú también puedes recuperar ese poder de elección.
como mi para qué era relajarme, entonces ahora en casa, por ejemplo, los viernes, que era como mi momento de que quería bajar las revoluciones, ahora me preparo mocktails. Tengo un montón de vasos de diferentes formas y trato de poner ese mocktail bonito, atractivo a mis ojos para que mi subconsciente lo asocie con un momento de relajación y me lo tomo como con calmita, en la terraza aquí de la casa o sentada con mi esposo con una buena conversación. También muchas veces cuando voy a salir con amigos y sé que van a llevar botellas de vino y como el sabor del vino me gusta, entonces opto por comprarme una botella de vino de las cuales le han extraído el alcohol. No jugo de uva, no, sino del que fue preparado, digámoslo de esta manera, como vino y después de esa preparación es que le extraen el alcohol. Pero aquí quiero decir que tengan ojo con eso porque esos vinos que se les extrae el alcohol, igual les han colocado sulfitos. Y en mi caso personal, este tipo de conservante me cae muy mal al estómago. Entonces, de eso podemos hablar en otro episodio. Siento que es bien interesante eso de los sulfitos. Y si quieres entonces probar este ejercicio, hazlo en tu celular. Yo me abrí una hojita de estas en notes, en notas del iPhone y comencé a anotar el cómo, el para qué y si decidía pedirme un vinito aún así, anotaba al rato cómo me sentía. Y eso es como tener una bitácora real de cuál era mi relación con el alcohol y me ayudó pues entonces a separarme y dejarlo y decidir si lo haces, si necesitas ayuda, si quieres, si es algo que quieres trabajar en este 2026, te invito a que te unas a el grupo, al canal de La Era Sin Copas en mi Instagram, @nutriolo. Y bueno, en los próximos episodios vamos a seguir hablando de esto, de cómo cuestionar nuestra relación con el alcohol sin juicio, sin culpa y sobre todo con información real. Esto es La Era Sin Copas. Gracias por quedarte hasta el final. Y bueno, por hoy quédate con esto. A veces no hace falta cambiar todo de inmediato. A veces solo con nombrarlo ya es el principio del cambio. Un abrazo y nos escuchamos pronto. Gracias. Chao, chao.